Hola, ¿te acordás que la vez pasada en el micro anterior hablamos de que si toda la información y la energía del sistema nervioso no puede llegar a nuestro cuerpo, nosotros vamos perdiendo salud? Y que hay una causa que produce que esa información no llegue y que se llama la subluxación vertebral, que es una vértebra que pierde la posición con respecto a la vértebra de abajo o a la vértebra de arriba. Y esto que normalmente funciona de esta forma, mandando información por la médula y a cada nerviosito para que llegue a un órgano, tejido, una célula, una glándula. Cuando la vértebra no está en su lugar, esto empieza a funcionar mal. Entonces información no llega y empezamos a enfermarnos, a tener dolores, a tener un sistema inmunológico bajo y una salud bastante disminuida. Esa interferencia se produce por la subluxación, por esa vértebra que no estaba en su lugar. Como poder ver en esta imagen, cómo pasa esa información en las vértebras que están bien alineadas y en las vértebras que no lo están, cómo se achica el espacio y cómo esos nervios no pueden llegar con la información. Ahora bien, si esto pasa y no tenemos salud, ¿cuáles son las causas que me producen en la columna vertebral estos acontecimientos? Esa vértebra que se desalineó. Vamos a hablar de esas causas. Causas de subluxación. La primera causa mecánica que va a tener nuestro cuerpo de una vértebra que no está en su lugar e interfiere en la salud es en el nacimiento. Cuando nacemos, cuando la tracción del médico, la fuerza que tiene que hacer necesariamente para sacar ese bebé de la panza de la mamá, molesta, lesiona, lastima y desalinea la vértebra, generalmente la primera vértebra cervical que se articula con el occipital, con la cabeza. Entonces empezamos a tener ya en el nacimiento un sistema de salud disminuido, debido a que estas cervicales no están en el lugar correcto en el nacimiento. En lugares como Estados Unidos, como Australia, quiroprácticos hay o en el nacimiento del bebé o en la primera consulta con el pediatra para analizar y detectar esto. Lo mismo pasa cuando tenemos cesáreas, no solamente en el parto natural. Hay otras causas, como las caídas, como las posturas. Hoy en día hay mucho de esto porque se está trabajando mucho desde el hogar, desde la casa. Esta pandemia hizo que la gente pudiera trabajar desde el hogar, entonces pasamos muchas horas en una computadora, como en este caso. Los accidentes, por supuesto. Y este estrés emocional que tenemos, lamentablemente, que se produce por angustias, por miedos, también producen subluxaciones vertebrales, interferencias entre el sistema nervioso central y nuestro cuerpo, el sistema de trabajo. Entonces, ¿qué pasa si la columna no está alineada? ¿Cómo va a funcionar nuestro cuerpo si no tenemos una buena alineación en la columna? Si tenemos una columna con muchas interferencias nerviosas, obviamente que no va a poder hacerlo de la forma adecuada, obviamente que mi cuerpo va a perder salud, obviamente que mi cuerpo va a perder calidad de vida. Y volví a insistir en lo mismo, que no es por la edad que yo tenga, sino es por la cantidad de subluxaciones y el tiempo que hace. Ahora vamos a hablar de eso. El tiempo que hace que uno tiene una subluxación. Cuando yo tengo una subluxación, normalmente, como vimos, que puede pasar en el nacimiento, o puede pasar por un accidente, o puede pasar por estados emocionales, también por estados químicos. La alimentación también hace que tengamos subluxaciones. A medida que va pasando el tiempo, es cuando nos va a dar síntomas, nos va a avisar nuestro cuerpo que algo está mal y tenemos que corregirlo. Y si no lo hacemos, con el tiempo se va agravando. Entonces, como esto normalmente cuando uno viene a una consulta quiropráctica es porque tiene un dolor que no le ha pasado
como te decías las otras veces, con las pastillas, porque el cuerpo es inteligente y la va rechazando, ni con inyecciones, ni con ningún tratamiento. Eso va a pasar cuando el cuerpo empiece a funcionar bien. Entonces ya hace un tiempo que tiene esa interferencia. Obviamente, cambiar la condición de esa columna, mejorar esa columna, nos va a llevar tiempo. Como todo proceso de cambio, necesita tiempo. Entonces, lamentablemente hay personas que vienen pensando que uno le va a analizar su columna y va a mover una vértebra 1, 2, 5, 6 veces y la persona ya va a estar sin dolor o no va a sentir más nada. Y hay personas que sí, hay personas que no. Hay personas que necesitan más tiempo, más ajuste para que eso cambie. Y a lo mejor abandonan el cuidado quiropráctico o lo dejan. Yo he visto personas que han venido, han estado meses y andaban bárbaros y ahora hace años que no vienen y lo veo caminando con un andador. Che, pero no aprendieron que la salud se tiene que cuidar con un cuidado quiropráctico regular. Si mientras venías estabas bien y ahora que hace un tiempo que no venís, te veo caminando con un andador. O aparecen después de un año, de un tiempo, con un sistema de salud muy disminuido. Entonces, eso es lo que quiero que veas, los procesos de cambio, el tiempo que se necesita para una columna desalineada, como en este caso, que ha perdido la curvatura, después de un año de ajuste quiropráctico, cómo empieza a formarse, ¿sí? Cómo empieza a estar más derechita, cómo empieza a tener la curvatura fisiológica natural para funcionar regularmente. Lo mismo pasa en el cuello, en las cervicales. Antes veíamos en la zona de la cintura. Entonces, ¿qué quiero significar con esto? Que como todo proceso de cambio necesita tiempo. Uno cambia un auto y necesita tiempo para adaptarse al funcionamiento, al manejo de ese auto. Uno cambia de casa, necesita tiempo para adaptarse. Bueno, lo mismo pasa con la columna vertebral. Necesita tiempo para volver a estar en el lugar que tenían que estar esas vértebras, para que los espacios entre vértebras sean necesarios para que los nervios puedan trabajar, funcionar correctamente. Un sistema neuroespinal libre de interferencia va a hacer que tengamos una salud óptima, que nuestra vida cambie. Por eso siempre digo, hay un antes y un después de un cuidado quiropráctico.